Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a este programa grabado. Sean bienvenidos a este programa que vamos a ver lo que ha sido, en cierto modo, estos, no los 8 años, pero sí Ayotzinapa a 8 años de la tragedia, en el que veremos 4 notas en las que hablan acerca de los diferentes actores, los reclamos de los padres, cómo está el ejército a 8 años, bueno, los militares, y también, damas y caballeros, y también lo que fue esta marcha del día de hoy, 26 de septiembre. Para los que escuchen este programa, ya va a ser 27. Por varias cuestiones tuve que hacerlo grabado para escuchar y buscar más información. Ya es, de cierto modo, es muy tarde para hacerlo en vivo. Son las 11:14 de la noche, o sea, sería una mentada de madre que hiciera el en vivo. Y también amerita seguir probando esta opción de estreno que da YouTube. Antes de continuar, permítanme recordarles que si les gusta, damas y caballeros, que si les gusta e interesa todos los contenidos que en el Dragonario se comparten, no solo en el canal de YouTube, sino también en el blog, den like, compartan, suscríbanse al canal de YouTube y al de Odyssey también. Síganos en nuestras diferentes redes sociales que aparecen a la mitad de la descripción del video. Y también apóyennos. Ahora sí lo voy a decir de manera un poco más abierta y clara, con sus donaciones para que el canal crezca y por la mala semana que resultó ser la semana anterior, el Dragonario está en una situación crítica y necesitamos de su apoyo. También les pido que entren a los estrenos, a los videos cortos y también a las transmisiones en vivo, porque eso nos ayudará a obtener las herramientas que YouTube ofrece, que nos ayudarán a impulsar un poco más este espacio y crecer. Damas y caballeros, déjenme hago un pequeño corte para prepararles todo. Bueno, no se van a dar cuenta, pero nos ayudará a esta noche, mañana y tarde, en el que veremos este programa de Ayotzinapa a 8 años o 8 años de Ayotzinapa. Regreso. Ya estamos de vuelta. Para mí fueron unos minutos, para ustedes menos de un instante. Si ven que no avanza el chat, les recuerdo que esto es grabado, ya que por diversas cuestiones, damas y caballeros,
se ha tenido que hacer el programa de esta manera. Y esto ayuda a experimentar y a ver nuevas formas de difundir nuestros contenidos. Ya, digamos, los videos largos así grabados los he usado en el canal de Draco Dracul. Así de que tengo cierto callo. Y también ustedes están viendo que estoy usando Streamlabs OBS para mayor facilidad en la, en la realización de este video. Vámonos con la primera nota, que es la lucha de los padres de los 43 normalistas que no desisten en su reclamo, que no ha sido respondido aún. ¿En dónde están sus hijos? Y esto también a raíz del nuevo informe de que Alejandro Encinas presentó hace prácticamente un mes. Y hemos hablado en este canal en transmisiones anteriores. Y también de la filtración en el fin de semana pasado, siendo más precisos el sábado, del informe sin testar que fue terrible, muy poco ética. Bueno, para los que escuchen el programa anterior, sabrán, damas y caballeros. Vamos en materia. Les muestro esta notita. Los padres de los 43 normalistas no desisten en su lucha por responder. ¿Dónde están? Esta nota viene con una pequeña cronología de lo que ha sido a 8 años de este crimen de Estado. Esto se extrajo de Sin embargo. La autora es Daniela Barragán, una muy buena periodista. Aquí está el link, por si quieren consultarlo directamente. Y también hay algo que me faltó de mencionar, que todas las notas que se consultan en los videos, transmisiones y estrenos, bueno, programas grabados, están con su encabezado y su link, para que más adelante, si lo desean, puedan consultarlo. Vamos con la información. 8 años, 96 meses, 417 semanas. Durante ese tiempo, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos han tocado muchas puertas, se han sentado en muchas reuniones, han recibido distintas versiones sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero. Escucharon la frase dolorosa a la que se rehusaban y todavía se rehusan. No hay posibilidad de que los normalistas se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos. Eso desató lo que sea quizás la exigencia más importante, que es saber entonces dónde están los muchachos. Estos
8 años son de un largo sufrimiento que hemos tenido sin tener respuestas ni nada que nos dé la esperanza de saber qué pasó con nuestros hijos. Lo que queremos es saber únicamente la verdad. ¿Dónde están? Es lo único que le pedimos al gobierno. Esas son las palabras de Justina García Velázquez, madre del normalista Martín Getsemaní Sánchez García. Y esa es la pregunta que también gran parte de la sociedad mexicana se hace. ¿Dónde están los normalistas? ¿Dónde están sus cuerpos en el dado caso de que hubieran sido ultimados? ¿O en dónde los tienen presos, por decirlo así? En los últimos 2 meses ha habido brincos importantes que demuestran la complejidad del caso, ya que al mismo tiempo que se anuncia avances, surgen más obstáculos y se dan pasos hacia atrás. Uno de esos obstáculos son las Fuerzas Armadas, en especial el ejército mexicano. El ejército no va a permitir por nada que se sepa la verdad, porque está involucrado, está, ¿cómo decirlo?, metido hasta el fondo en esta tragedia. El ejército desde siempre, desde que empezó a participar en esta serie de represiones, empezando por la masacre de Tlatelolco en 1968, continuando con la Guerra Sucia, incluyendo el Jueves de Corpus del 1 de junio de 1971, y continuando con la Guerra Sucia ya en sí, se ha corrompido y ha perdido cualquier prestigio que, que podría haber tenido. Esa imagen de incorruptible, de héroes, está con pinzas, sostenida por la misma tropa que es partícipe no solo de la represión, sino también de la corrupción interna de los altos mandos del ejército mexicano. Corrupción que se acentuó desde que se inició la llamada guerra contra el narco hasta el momento. Si de por sí el ejército mexicano ya era corrupto, se corrompió más desde que lo sacaron a las calles de una manera más abierta. Y peor, con el poder que López Obrador le está dando, no solo político, sino también económico y de acción. Una pregunta: ¿qué le sabe el ejército mexicano o las Fuerzas Armadas en sí a López Obrador? ¿O por qué López Obrador se cobija tanto en las Fuerzas Armadas? ¿Que acaso su gobierno, respaldado, entre comillas, por más de 30 millones de personas que votaron por él en el 2018, es tan frágil que necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas? Ahí lo dejo para la reflexión. El informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos fue un crimen de Estado. A 8 años de la noche de Iguala,
donde traficaba y secuestraba el grupo criminal Guerreros Unidos. Se detuvo a diversos involucrados con la desaparición de los 43 estudiantes rurales, entre ellos miembros del crimen organizado, autoridades locales y federales, incluyendo del ejército, que parte de esas órdenes de aprehensión que recientemente fueron liberadas. Extrañamente, la FGR de Alejandro Gertz Manero se ha desistido de llevar a cabo más de una decena, aproximadamente 20 o 21. Y ustedes me corregirán en los comentarios o en el chat de esta transmisión grabada al momento de su estreno. Pero vuelvo a la pregunta: ¿qué le debe este gobierno a las Fuerzas Armadas? ¿O qué le sabe las Fuerzas Armadas acerca de este gobierno y en especial de López Obrador? ¿Qué información han de tener las Fuerzas Armadas para tener sujeto a López Obrador de los cascarones? Son 8 años de búsqueda sin encontrar nada, señaló Lorenzo Francisco, padre del normalista Lorenzo Francisco, a las afueras de la FGR. Recordó la frase dicha por las autoridades: se nos dijo tope a donde tope. ¿Y eso qué pasó? El problema es que se está topando con un gran obstáculo: el impresentable ejército mexicano. Damas y caballeros, las Fuerzas Armadas son un gran obstáculo, porque son una asociación, son un poder que no va a permitir ser regulados, auditados y checados por autoridades civiles, ya sean independientes o del gobierno. Las Fuerzas Armadas nunca van a permitir eso. Y aquí ya pegó con militares. Ellos fueron los 3 niveles de gobierno. Hasta el momento, el gobierno federal reconoció que falta otros actores por capturar y ha cuestionado la actuación de 8 jueces, sobre todo la del juez Samuel Ventura, quien ha liberado a 120 personas por haber sido torturadas. Señor, damas y caballeros, vuelvo a lo mismo. Una confesión, una declaración hecha a base de tortura, por nada debe ser admisible. La culpa no la tuvo el juez, ya que la autoridad encargada de probar la culpabilidad de un acusado recurrió a lo más vil, a lo más bajo, que es la tortura. Damas y caballeros. Y eso, junto con los protocolos de Estambul, que en dado caso la lleguen a certificar, que lleguen a demostrar que hubo tortura en un proceso, inmediatamente el juez, por muy honesto, por muy corrupto que sea, no tiene de otra que dejarlo en libertad. Y a la vez se debe de perseguir a las autoridades que hicieron gala de este recurso criminal y atroz.
Recordemos que la tortura es un crimen de lesa humanidad y que nos puede tocar a todos, a cada uno de nosotros. Ese es uno de los problemas. El otro es que las autoridades, en este caso los ministerios públicos, las fiscalías, ya sean estatales o la federal, aparte de recurrir a la tortura, arman los expedientes de manera en que por sí solos se caen. Y vuelvo a lo mismo. Por muy corrupto o por muy honesto que sea un juez, y también por muy honesto o, o por muy chueco que sea el abogado defensor, da las facilidades de darle la libertad, inclusive a alguien que fue culpable. Pero eso es raro. Por lo general, y como México ha tenido la maestría de la fabricación de culpables. Al no tener evidencia sólida y al saber que el caso y la culpabilidad de una persona han sido fabricadas, para mantener ese caso fabricado, recurren a la tortura. En noviembre de 2014, cuando las familias y la sociedad reclamaban justicia en las calles, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron capturados en Iztapalapa, Ciudad de México, por desaparición forzada. En días pasados se le giraron nuevas órdenes de aprehensión por nexos con el cártel Guerreros Unidos, que entonces contaba con el apoyo de la policía de Iguala y Cocula. Después de la publicación del informe de la Comisión para la Verdad y Justicia en agosto, el ex procurador Jesús Murillo Caram, alias El Cansado, padre de la verdad histórica, que fue sepultada gracias al GIEI y al equipo argentino de antropología forense, que demostraron que todo fue una mentira, una fabricación, para encubrir este hecho atroz y muy probablemente para salvarle el pellejo a los soldados, a los mandos del ejército, inclusive en el que era el secretario de la defensa en ese tiempo, Salvador Cienfuegos Cepeda. Y otro ejemplo de la corrupción del ejército es ese. Recordemos que cuando pisó Estados Unidos fue arrestado por narcotráfico. Pero liberado aquí en México. No hay que olvidar eso. Por la cuarta T. Continuó. Fue detenido afuera de su casa en la Ciudad de México por tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia. Los dos primeros delitos que se le acusan, damas y caballeros, no prescriben, porque son crímenes de lesa humanidad. Punto. Aunque de momento tiene una suspensión contra vinculación de proceso. Derivado del documento de la Comisión para la Verdad, donde se señala la participación de un militar infiltrado en la Normal, también se dictó formal prisión al general José Rodríguez Pérez por delincuencia organizada, no por... Bueno, hay que seguir el texto. Así como al capitán José Martínez Crespo y al cabo Eduardo Mota por este delito y desaparición forzada.
pero falta una pieza clave: el otro artífice de la verdad histórica, Tomás Herón de Lucio, que está arrestado y de refugiado en Israel y que hasta el momento no ha sido posible, no ha sido posible su extradición. Bueno, ¿qué esperábamos del ente sionista etnocida, infanticida, genocida, conocido como no Estado, sino régimen de Israel, que está acostumbrado a violar los derechos humanos, que se dice que tiene el ejército más moral del mundo? Nada de moral tiene. Un ejército que es usado para un genocidio de la magnitud que se tiene planeado en Palestina, no es un ejército moral, es un ejército genocida y criminal. Cerrando este paréntesis, aún está pendiente la extradición desde Israel del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, quien es el otro autor de la verdad histórica, que sembró pruebas en el basurero de Cocula y es señalado por tortura y desaparición forzada, y quien rechazó el criterio de oportunidad para declarar sobre el caso. ¿Por qué creen que lo rechazó? Puede ser que el gobierno, bueno, lo que fue el gobierno de Peña Nieto también lo tenga agarrado de los cascarones, diciéndole, hablas o te va de la chingada. Y aquí está como una pequeña cronología de lo que han sido estos 8 años. Empieza desde la desaparición, el ataque en contra de los normalistas de Ayotzinapa, pasa por la verdad histórica, el nuevo informe de la comisión que investiga este caso, también los detenidos, José Luis Abarca, Jesús Murillo Caram y los pendientes, Tomás Herón de Lucio. Y la gran pregunta, ¿dónde están los 43? Damas y caballeros. Pero esto es solo uno de los carriles del caso. Faltan las certezas. Murillo Karam defendió la verdad histórica y Cerón se niega a hablar. Luego de todos estos movimientos, los padres y madres aceptaron las palabras de Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOP, quien concluyó que no hay indicios para afirmar que los estudiantes estén vivos. ¿La aceptaron? Hay un pequeño error de sin embargo, porque aún siguen con el reclamo de ¿dónde están sus hijos? Y el reclamo sigue siendo, si vivos se los llevaron, vivos los queremos. Bueno, eso en la versión oficial. Días después, desde Tixcla Guerrero, los padres informaron su postura de que necesitan pruebas contundentes e irrefutables de que los estudiantes no están vivos, certezas de que sus hijos están sin vida. ¿Dónde están los cuerpos? ¿Dónde están los restos? Dijo Vidulfo Rosales, abogado que ha acompañado durante todo este tiempo a las familias. El pasado 23 de septiembre, Alejandro Encinas explicó en conferencia de prensa que a 8 años de este caso no se cierra la investigación. No hay marcha atrás para ir a fondo y garantizar el derecho a la verdad y a la justicia que asiste a los muchachos, sus familiares y la sociedad. El informe de la comisión resalta sobre esto
que no hay otro camino más que continuar con la búsqueda de los normalistas en la ribera del río Balsas y en la laguna del Nuevo Balsas. En Atzcala, en la barranca de Tonalapa, en Brecha de Lobos, en el paraje de Suriana y en las inmediaciones de Tepehuaje. Esta nueva ruta de búsqueda, que arrastra 8 años dolorosos, está ahora en manos de la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa de la FGR. O sea que por desgracia está en las manos de Alejandro Hertz Manero, que en otros espacios es conocido como el fiscal Cóndor. Damas y caballeros, permítanme un segundo, haré una pequeña pausa para continuar con este programa. Bueno, continuamos con este programa, con este estreno especial. Vamos a ver a 8 años de esta tragedia que ha sido de los militares. Bueno, no precisamente que ha sido de ellos, pero o sea, los militares a 8 años de la tragedia. Así como prácticamente lo dice el título de la siguiente nota. Los militares a 8 años del caso Ayotzinapa, extraída de proceso con información de AP. Aquí está el link, igualmente por si lo quieren consultar ya de origen. Recuerden que el Dragonario es un espacio de redifusión de información noticiosa, y que capturamos la información tal cual para evitar, ¿cómo decirlo?, que se llegue a pensar que hay una manipulación de nuestro lado. Así tal como se ve en la página de proceso, así está en el Dragonario, para mostrarles que esto no es inventado. Los militares a 8 años del caso Ayotzinapa. Y vamos a ver el papel de algunos de estos militares. El papel de algunos militares, tanto en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014, como en la ocultación de lo ocurrido y sus presuntos vínculos con el crimen organizado, están en el centro de un caso que ha generado conmoción en México y el exterior. La Comisión de la Verdad, una entidad oficial creada en el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo en agosto que se trató de un crimen de Estado y documentos que obtuvo apuntan a que fueron militares los que ordenaron matar a algunos de los jóvenes y quienes manipularon y escondieron parte de sus restos, indicios que la Fiscalía ahora debe investigar, si es que lo hace. Recientemente fueron detenidos 3 miembros del ejército, al igual que el ex procurador general de esa época, Jesús Murillo Caram, el Cansado. Pero el hecho de que la Fiscalía Federal ya haya retirado órdenes de captura de más de una docena de militares ha generado preocupación. Y también se teme que detalles y nombres filtrados al diario Reforma, los cuales ofrecen una visión más clara de la participación del ejército, puedan poner en riesgo los procesos judiciales. Algo que entendí recientemente es que en casos abiertos como el caso Ayotzinapa, cuando se da un informe como el que se dio hace un mes,
se da una versión testada, o sea, algunas partes ocultas, para eso, para evitar que el debido proceso, en el caso de que se llegue a una judicialización penal referente al caso en sí, una acusación penal, evitar que ese proceso sea manchado o pisoteado y que se violen los derechos de presunción de inocencia de los acusados. Es por eso que está atestado y lo que hizo Penilei Ramírez es probablemente enturbiar ese debido proceso y en el dado caso de futuras judicializaciones queden anuladas por la forma en que reveló esta filtración. Damas y caballeros. Continúo. Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa acudieron a la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero, en el sur del país, a tomar autobuses para usarlos en protestas, pero fueron sacados por distintas fuerzas de seguridad y autoridades coludidas con el crimen organizado. No está claro el móvil, pero se ha afianzado la idea de que uno de los autobuses que se llevaron estaba vinculado al tráfico de heroína. Y hacen mención de la verdad histórica, de la verdad oficial de el gobierno de Enrique Peña Nieto, en la que se entra, ya saben, el basurero de Cocula, que fueron calcinados. Por desgracia para esa versión, uno de los problemas es que, damas y caballeros, niños y niñas, estaba lloviendo en ese instante. Y aparte, otro de los obstáculos es que es imposible, incluyendo con la basura que estaba en el basurero, imposible reunir los materiales para un tal cremación en ese lugar. La temperatura que mencionó Jesús Murillo Caram al momento de dar la versión histórica en esa funesta conferencia de prensa era inverosímil, en el sentido de que si hubiera un incendio de esas magnitudes, una se esparcería sin control, dos, sería muy difícil de controlar y tres, se vería desde el espacio a través de satélites y telescopios de la NASA. O sea que a leguas esa versión era absurda. ¿Cuál fue el papel de los militares en esos días? Siempre se supo que el ejército tuvo conocimiento en tiempo real de lo que estaba pasando porque la noche del 26 de septiembre había militares en lugares claves de Iguala y en el Centro de Coordinación de Seguridad. Otra cosa, desde hace tiempo, desde hace décadas, en estos centros de coordinación de seguridad, ya antes C4, C5, C6, C7 en el futuro, todos esos centros de aquí en la Ciudad de México hasta Tijuana y pasando en sentido inverso hasta Chiapas, están manejados por el ejército. Así que es imposible que el ejército no se haya dado cuenta. Y otra cosa,
se borraron videos que hubieran servido como evidencia de lo sucedido. En 2015, Salvador Cienfuegos, secretario de la Sedena en ese entonces, garantizó que el ejército no tenía ninguna responsabilidad en los hechos, ni por acción ni por omisión. Los datos obtenidos por la Comisión de la Verdad dicen lo contrario. Y también no dudaría, y no recuerdo mal, corrígenme si me equivoco, que el GIEI de igual manera desmintió eso. Según explicó su presidente, Alejandro Encinas, 6 de los 43 estudiantes fueron mantenidos vivos en una bodega algunos días y presuntamente entregados al comandante de la base militar en Iguala, quien habría ordenado su ejecución. Mensajes telefónicos divulgados por la comisión, parcialmente tachados, apuntan a que hubo soldados que manipularon y escondieron presuntos restos de los estudiantes en las instalaciones del batallón de Iguala. El diario Reforma, que obtuvo una versión íntegra del texto, afianza esa versión. Dicha versión, sin testar, a la vez revictimiza a los familiares y a las víctimas en sí de este terrible hecho. ¿Quiénes fueron detenidos recientemente? Este mes fueron detenidos 3 militares, entre ellos uno que estaba a cargo de la zona en esos momentos, José Rodríguez Pérez. Poco después de los hechos, fue ascendido a general y ahora está retirado y acusado de delincuencia organizada. Según Encinas, él fue quien presuntamente dio la orden de matar a 6 de los estudiantes. La detención de mayor calado político se llevó a cabo en agosto, la de Murillo Cara, el Cansado, actualmente procesado por desaparición forzada, tortura y desaparición de la obstrucción de la justicia. Bueno, también podríamos decir desaparición de la justicia porque desde la verdad histórica no se ha hecho presente la justicia. Según la acusación, inventó una versión oficial para ocultar la verdad, la llamada verdad histórica. Otro miembro del ejército, el capitán José Martínez Crespo, había sido detenido en 2020. La fiscalía acaba de retirar órdenes de captura contra 16 militares supuestamente involucrados. Todo por no tocar a los militares, a las Fuerzas Armadas. Según documentos publicados por el diario El País, lo que preocupa a las víctimas, ese departamento no contestó a una solicitud de comentarios ni ha ofrecido explicaciones públicas sobre los motivos de esa decisión. O sea, la FGR no ha dicho por qué y lo debe de decir en voz de Gertz Manero, por qué se desistió de esas órdenes de aprehensión. ¿Qué de nuevo sobre los intentos por ocultar el crimen? Encinas dijo que la versión oficial, obtenida con base en declaraciones bajo tortura y manipulación de pruebas, se diseñó en los más altos niveles del gobierno federal, incluidas reuniones en la presidencia de la República, entonces en manos de Peña Nieto. En la versión pública del informe de la comisión aparecen las siglas CPN, como uno de los personajes mencionados en los mensajes encriptados. O sea, en la versión pública testada. Y ahí vamos con la del diario Reforma. El mandatario
intentó proteger al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, actualmente encarcelado. Expertos internacionales denunciaron en marzo que documentos y videos de inteligencia ocultos durante años muestran que la Armada participó en la ocultación de la verdad y que algunas torturas se realizaron en sus instalaciones. Esos expertos son los miembros del GIEI. Y vamos con algo que sí está bien cabrón, el proceso judicial. El caso Ayotzinapa es una maraña de 28 causas penales repartidas por 7 estados, donde los encausados pueden estar en varias de esas causas a la vez. Luego de 8 años, nadie ha sido condenado. Según un recuento de Santiago Aguirre, director del Centro ProDH, un organismo activista y defensor de derechos humanos, y abogado de los padres de los estudiantes, junto con Vidulfo Rosales, si no me equivoco, unas 50 personas están ahora encarceladas, entre ellas 4 militares. El ex procurador Murillo Karam, el entonces alcalde de Iguala, numerosos policías y otras personas. La actual fiscalía informó en agosto de 80 nuevas órdenes de captura, pero la mayoría eran personas que ya estaban en prisión y se les fincaban nuevos cargos, explicó Aguirre. Días después se anularon parte de esas órdenes de captura de quienes estaban todavía en libertad, entre ellos militares y altos funcionarios de Guerrero, incluyendo a Iñaki Blanco, ex procurador de Guerrero en la época de Ángel Aguirre Rivero. A las víctimas se les preocupa que aparentemente la Fiscalía Federal esté dejando de lado al equipo especializado en el caso. Si se habla de entorpecer la justicia, no solo en este caso, sino en los miles y hasta decenas de miles de delitos que se cometen a nivel federal desde que López Obrador asumió la presidencia, si se habla de obstaculizar la justicia, ahí está Alejandro Gertz Manero. Oh, pero no se trate de venganzas familiares, porque en eso es rápido como la liebre. Y en otras situaciones es lento como la tortuga. No va seguro, pero eso sí, va lento. El jefe de la investigación de aquel momento, Tomás Herón, es uno de los prófugos. Está escondido en Israel y México trabaja para lograr su extradición. Debido a las torturas de testigos y otras irregularidades, decenas de procesados han sido absueltos de algunos cargos, pero siguen presos por otros. Había infiltrados entre los estudiantes. La Comisión de la Verdad dijo que uno de los 43 desaparecidos era un informante militar, lo que hace que el ejército tenga una responsabilidad añadida por no protegerle. Lo dejaron a su suerte. Aguirre, el abogado de los padres de los estudiantes, agregó que los expertos internacionales acreditaron que había otro infiltrado que no desapareció y del que el gobierno no ha informado. En entrevista con The Associated Press, Aguirre señaló que la existencia de informantes dentro de la escuela demuestra que el ejército mexicano, aun en democracia entre comillas, sigue acudiendo a métodos de la guerra sucia
con prácticas no reguladas ni aceptadas, algo que considera muy preocupante ante el creciente poder que López Obrador le está dando a las Fuerzas Armadas. Y hay que preocuparnos mucho. En México se conoce como Guerra Sucia un periodo de medidas de represión militar y políticas en las décadas de 1970 y 80. Hasta el 90 podríamos decir, para disolver movimientos armados opuestos al Estado mexicano. Y puede ser que esta guerra contra el narco, hasta la actualidad, sea una reedición de la Guerra Sucia. Familiares de Julio César Mondragón, uno de los 6 asesinados en el caso Ayotzinapa y brutalmente torturado, han pedido investigar también a 2 líderes estudiantiles que promovieron que los jóvenes fueran a Iguala. Ahora uno de ellos es diputado federal por el partido oficialista Morena y el otro trabaja para el gobierno de Guerrero. Uno de esos líderes, entre comillas, estudiantiles es Omar García o Manuel Velázquez, si no me equivoco, que actualmente ya está utilizando su verdadero nombre y que probablemente yo especulando, damas y caballeros, puede ser que la verdad me dé la razón o no, pero es una especulación de mi parte, sea ese otro infiltrado del ejército, damas y caballeros, que digamos no fue que desaparecido y que por sus, ¿cómo decirlo? Por sus ambiciones, damas y caballeros, se eligió como vocero o uno de los voceros de los estudiantes, mostrándose como sobreviviente de aquel brutal ataque. Pero hay testimonios que mencionan que él ni estuvo en la noche de los hechos y que no ha sido aceptado como tal por los padres. El historial del ejército mexicano. Ya para terminar esta nota. El ejército fue acusado de graves violaciones a derechos humanos y conexiones con los cárteles del narcotráfico, tanto durante la Guerra Sucia, que fue especialmente dura en Guerrero, un estado pobre y productor de amapola, un estado empobrecido y que a la vez ha sido productor de amapola, como en décadas actuales. En los últimos 25 años, 3 generales fueron llevados ante la justicia mexicana. Por desgracia, solo uno fue declarado culpable. Cuando desaparecieron los estudiantes, el jefe del ejército era Cienfuegos. Y también la mano derecha de Cienfuegos era Crescencio Sandoval. Ahí para la reflexión.
un general que en 2020 fue detenido y acusado por Estados Unidos de vínculos con el narco. Aunque luego se le retiraron los cargos y fue entregado a México y liberado. Ese mismo año, el 2014, el ejército fue acusado de cuando menos 8 ejecuciones extrajudiciales. En la zona de Iguala hay documentos que hablan de conexiones entre militares y criminales desde 2013. Ya había señales de corrupción del ejército en la zona de Iguala. Según una declaración del caso Ayotzinapa a la que tuvo acceso AP, miembros del ejército ayudaban con armas y entrenaban en un cerro cercano a sicarios de Guerreros Unidos. Y si se preguntan por qué en algunos espacios se ven a los cárteles de la droga como grupos paramilitares, es por eso, porque el ejército les da entrenamiento a sus sicarios, a sus soldados e inclusive probablemente a sus líderes. De acuerdo a ese testimonio de un presunto criminal encarcelado, el capitán Martínez Crespo recibía dinero de un líder de dicho cártel Guerreros Unidos, al que ayudaba a trasladar armas en sus vehículos, con lo que podían moverse libremente por la región. Una muestra más de que el ejército mexicano no es impoluto y que no son los héroes que muchos, por desgracia, dicen que son. Es cierto, el plan DN3 es parte de su trabajo y por eso no hay que alabarlos, sino hay que exigirles que cumplan con su trabajo, el cual es defender, proteger a la ciudadanía, al mexicano del pie y no a una élite, ya sea militar y económica, también política. Regresamos en unos momentos. Damas y caballeros, permítanme hacer una pequeña pausa. Continuamos. Y ahora vamos con el asunto de este video, de este programa, el cual es la marcha de este 26 de septiembre, que ya para todos, al momento en que escuchen esta grabación, ya habrá pasado. Damas y caballeros, en esta prácticamente no me voy a detener, ya que es tanto un recordatorio de estos 8 años, un pequeño recordatorio, como una pequeña crónica de lo que fue esta jornada. De nueva cuenta, las 2 notas que vamos a ver son de Sin embargo. Es firmada o su autora es Montserrat Antúnez Estrada y aquí está el link. En ambas notas está su link. Vamos a empezar con esta que se titula A 8 años de desaparecerlos es el mismo clamor en las calles. Vivos los queremos. Otra vez, el mismo clamor, con la misma fuerza, porque vivos se los llevaron, vivos se los queremos. Han pasado 8 años de que 43 estudiantes de Ayotzinapa
fueran desaparecidos. 8 años de aquella noche, 26 de septiembre de 2014, cuando fuerzas del crimen organizado, civiles, policías y militares se unieron para atraparlos por protestar, desaparecerlos y muy probablemente asesinarlos con extrema crueldad, según la última evidencia, pero el paso del tiempo no opaca el reclamo. El grito es el mismo y retumba en las calles. La Comisión de la Verdad, creada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dijo en agosto que fue un crimen de Estado, diciendo algo que ya nosotros sabíamos, que algo ya estaba visto. Recordemos esa mítica marcha del 14 de noviembre de 24 de noviembre del 2014, si no me equivoco. Ya ustedes me recordarán la fecha en la que se escribió en la plancha del Zócalo, fue el Estado. La Comisión de la Verdad, creada en el gobierno de... Ok. Los documentos que obtuvo apuntan a que fueron militares los que ordenaron matar a algunos de los jóvenes y que fueron parte de aquellos que manipularon y escondieron parte de sus restos. Indicios que la FGR debe investigar y aportar. La información disponible hasta ahora indica que hubo participación de servidores públicos de 3 niveles de gobierno, 3 miembros del ejército mexicano y el ex procurador general Jesús Murillo Cara. Están detenidos, pero la fiscalía ha retirado órdenes de captura de más de una docena de militares, generando preocupación. A mediados de este mes fueron detenidos 3 militares, entre ellos el general retirado José Rodríguez Pérez, quien era el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, cuando ocurrieron las desapariciones. Enfrenta un proceso por delincuencia organizada y fue mencionado por el subsecretario de Derechos Humanos y jefe de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, como el como el presunto responsable de la muerte de al menos 6 de los 43 estudiantes. Los 6 muchachos duraron varios días vivos después de que los desaparecieron. Los mataron después, al parecer por órdenes de Rodríguez Pérez. Los militares manipularon y escondieron restos de los estudiantes en las instalaciones del batallón de Iguala, según las indicaciones de la comisión, que no ha dejado de descubrir horrores contra los jovencitos, entre ellos un soldado a quien tenían infiltrado en la escuela rural. Uno de los que se sabía. El sábado, la filtración en la prensa de un informe oficial llevó a las autoridades a solicitar a la FGR una averiguación. Encinas condenó la difusión en el diario Reforma de parte del informe que entregó la comisión a la Fiscalía sobre las investigaciones adelantadas en relación a la desaparición de los 43 estudiantes. Encinas había presentado a la prensa la investigación que adelantó la Comisión de la Verdad, la cual determinó que fue un crimen de Estado. En el reporte de Reforma se relevan o se revelan, sí, nuevos datos de cómo se dieron las muertes y desapariciones de los cuerpos de los jóvenes. Eso en el reporte de Reforma, en la columna de Penilei Ramírez,
del sábado pasado. Y los actores implicados en esas acciones, informaciones sobre las que Alejandro Encinas no se pronunció. El Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que esa acción revictimiza a las familias y planteó en un comunicado que se debe indagar a las autoridades que, actuando con irresponsabilidad, generan confusión y dolor, y no a la prensa. Manifestó preocupación por las informaciones difundidas de que la Fiscalía supuestamente solicitó la cancelación de algunas órdenes de aprehensión en el caso que según los medios habrían beneficiado a militares. La CEGOP dijo en un comunicado que se denunció ante la Fiscalía al juez Samuel Ventura Ramos por la probable comisión de delitos contra la administración de la justicia y lo que resulte. Aquí una cosa, vuelvo a lo que dije anteriormente. Si la Fiscalía o las diferentes fiscalías no integran bien los expedientes y además los integran a base de tortura y demás violaciones a los derechos humanos, por muy honesto o por muy corrupto que sea el juez, no tiene de otra que liberar o exonerar al presunto sospechoso. Damas y caballeros. Y se deberá de investigar cómo fue integrado el expediente en este caso, los diferentes expedientes, y si se usó tortura, investigar desde el oficial que la ejecutó sobre la víctima hasta el funcionario que la ordenó. El juez no le queda de otra que acatar la ley y exonerar o liberar al sospechoso o a los sospechosos. Digamos que la culpa no es en sí del juez, sino de la autoridad que no hace bien su trabajo. En el escritorio se señala a Ventura Ramos de haber dictado más de 120 libertades absolutorias de personas procesadas por la desaparición de los 43 estudiantes. Damas y caballeros, primero se debe de investigar cómo se presentó, cómo se armó el expediente y luego ya ven si van contra el juez. Pero de lo contrario, no es, se va contra la ley yendo con al juez en contra del juez desde primera instancia. Sí, hay jueces corruptos, no lo niego, pero también las fiscalías no integran bien sus casos y a la vez, como se vio este sábado y en otros casos, hacen filtraciones, lo cual entorpece y propician que haya impunidad en el caso. Esta semana, el juez dictó una sentencia absolutoria a favor de 24 detenidos, que no salieron en libertad debido a que enfrentan cargos por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, refiere el comunicado. También absolvió este mes a quien era el alcalde de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones, José Luis Abarca,
y de otras 19 personas implicadas en el caso, que quedaron detenidas debido a que enfrentaban otros procesos. En el caso de Abarca, es la única pieza de la verdad histórica que se mantiene hasta ahora. Y yo diría, y esto no es por defender a Abarca, es que es un chivo expiatorio. Probablemente un chivo expiatorio y que muy difícilmente lo van a dejar en paz. Repito, no es para defender a Abarca. Abarca muy probablemente sí sea un político muy corrupto, pero a la vez resultó ser muy incómodo en Iguala y en Guerrero. Solidaridad y reclamos. La llamada Jornada Nacional de Lucha fue convocada para iniciar en el Ángel de la Independencia sobre Paseo de la Reforma y avanzó hacia el Zócalo capitalino. Ahí, vallas metálicas fueron instaladas alrededor de Palacio Nacional, la residencia presidencial, para protegerlo de la manifestación. Previo al inicio de la marcha, Alejandro Encinas expuso en sus redes sociales que el gobierno mexicano refrenda su compromiso para que se cumplan las garantías y existan condiciones para la realización de esta Jornada Nacional de Lucha. Más temprano este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa a los padres de los normalistas y recordó que ellos le pidieron la verdad de lo ocurrido aquella madrugada del 26 de septiembre de 2014, aunque fuese dolorosa. Y, sí, es muy dolorosa, lo demás es una actitud de, con todo respeto, sopilotis. Bueno, mejor no comentar al respecto. Pero si se conoce la verdad es la que nos va a liberar de todo. No ocultar nada, completó el mandatario. Y entonces, ¿por qué no se indaga en el ejército? Yo pregunto. La comisión del caso Ayotzinapa ha publicado avances de la investigación y una versión sin testar fue filtrada el fin de semana, así como solicitado diversas órdenes de aprehensión en contra de figuras como el ex procurador mexicano Jesús Murillo Caram y el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Herón de Lucio, pero las autoridades se han visto sorprendidas por la liberación de 120 personas relacionadas con el caso, todas avaladas por el mismo juez, pero anunciaron que impugnarán esas decisiones. Ojalá en esa impugnación vengan mejores argumentos para mantener la acusación. Unos metros adelante del Ángel de Independencia, el contingente de padres y madres de familia de Ayotzinapa hicieron una parada en la glorieta de las y los desaparecidos. No están solas, no están solos, estamos con ustedes hasta encontrarles, dijo un representante del colectivo Hasta Encontrarles. Cárcel a EPN y al general Cienfuegos. Se lee en uno de los carteles de los estudiantes. Consignas similares se lee en las paredes de espectaculares y en los pisos de Avenida Reforma. La verdad es que fue el ejército. A la protesta se sumaron mujeres del colectivo Fuentes Rojas, quienes bordaron sus cubrebocas con exigencia de nos faltan 43, además de colocar mantas bordadas
con la historia de otros jóvenes desaparecidos. Normalistas de otros estados comparten el reclamo por justicia. Uno de los colectivos que esta tarde marcha hacia el Zócalo es el formado por mujeres de la Escuela Normal Vanguardia de Oaxaca. Y no olvidemos que también estuvo el sindicato de telefonistas y también el sindicato único de Notimex, el Subnotimex, que mantiene una huelga de prácticamente 3 años en la agencia informativa del Estado Notimex, cuyo conflicto laboral no ha sido resuelto porque en lugar de que San Juana Martínez se siente a dialogar con los trabajadores, con los periodistas que laboran en esa agencia, se ha dedicado en convertir en una agencia de bloqueos en redes sociales y en un troll center. Es impresionante y triste que a 8 años tengamos que seguir marchando por justicia. La desaparición de los estudiantes nos dejó claro de lo difícil que es el normalismo rural. Todo, como esto, el acceso a la justicia, lo tenemos que exigir siempre, dijo en entrevista una de las estudiantes. La frase "fue el ejército", escrita en aerosol rojo, se lee hoy frente al antimonumento por los 43 desaparecidos, donde familiares de los estudiantes hicieron una parada. Ay, Cristina, la madre de uno de los jóvenes, hizo un pase de lista, mientras otras mujeres y hombres cargaron las fotos de sus hijos y flores. Presentación con vida, gritaron después de escuchar cada nombre mientras se levantaron sus puños. ¿Cómo se siente?, le preguntaron a Cristina al terminar el pase de lista. Ella respondió levantando los hombros y prefirió seguir marchando. Mientras tanto, las consignas, todos lo saben, fue el ejército y presentación con vida, se escucharon detrás de ella. Las familias de Ayotzinapa no dieron un mensaje en el antimonumento. Acordaron esperar hasta llegar al Zócalo para hacerlo. Alrededor de los contingentes sobre las banquetas, familias observaron el paso de la protesta con carteles de apoyo. La solidaridad también las expresaron un grupo de personas frente a Bellas Artes al aplaudir cuando vieron pasar a las familias de Ayotzinapa. Sobre Avenida 5 de Mayo, los negocios y edificios como el Banco de México fueron resguardados con vallas de metal que manifestantes han aprovechado para pegar folletos con el nombre y rostro de los estudiantes desaparecidos hace 8 años en Iguala. Damas y caballeros. Y continuamos con el reclamo que hacen los padres, igual de la misma autora de la nota pasada, Montserrat Antúnez Estrada, sin embargo, de nueva cuenta aquí está el link, para finalizar esta transmisión. Vamos con la nota. El gobierno se está burlando de nosotras como madres, como familias, reclamó Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez, uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecido hace 8 años en Iguala, Guerrero. Como ella, el Comité de Padres y Madres de los 43 desaparecidos denunciaron esta tarde que el gobierno federal
encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, les ha mentido, pese a que se comprometió a esclarecer qué pasó, qué pasó la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27. Como en el gobierno anterior las autoridades nos mienten, primero nos informaron de la existencia de 83 órdenes de aprehensión y ahora los medios de comunicación dan cuenta que se desistieron de más de 21 acciones penales, entre ellas contra 16 militares. Mientras tanto, el actual gobierno guarda silencio sin darnos una explicación. Expusieron en un posicionamiento que fue leído hoy por madres de los estudiantes desaparecidos en el Zócalo capitalino. Frente al Palacio Nacional, sede de la oficina del presidente López Obrador, Blanca exigió que las autoridades ya no oculten qué pasó, como lo hizo Enrique Peña Nieto. Recordó que desde el sexenio pasado, ella y otras familias insistieron en que los militares participaron en las desapariciones. ¿Qué piensa el gobierno? ¿Qué se puede seguir? ¿Qué piensa el gobierno? ¿Que se puede seguir burlando de nosotros? Criticó Blanca Nava y exigió que se ejecuten las 83 órdenes de aprehensión que la Fiscalía ha emitido. Blanca Nava le recordó al presidente Andrés Manuel López Obrador que prometió no ser tapadera de nadie. El problema es que las Fuerzas Armadas, eso que escucharon fue así, no una expresión de burla, sino de que, ¿cómo decirlo? De algo evidente, que el ejército, que las Fuerzas Armadas tienen agarrado de los cascarones a López Obrador y a su gobierno. Por eso se está volviendo tapadera de las Fuerzas Armadas. Por lo que lo llamó a dejar el cargo si no puede dar resultados, algo que muy difícilmente hará. Un reclamo que ella y otros padres de familia extendieron al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, algo que mucho menos hará Gertz Manero, por desgracia. Yo le pido a este presidente y al fiscal que si no pueden con el cargo, que lo dejen. Al fiscal porque él está echando para atrás las órdenes de aprehensión, reclamó con la voz quebrada. Han pasado más de 2800 días que los padres y madres han caminado para exigir justicia. A 8 años de las desapariciones fueron recordados Minerva Bello Guerrero, Tomás Ramírez, Saúl García, Bernarda Campos y Ezequiel Mora, padres y madres que murieron sin tener respuesta alguna del paradero de sus hijos. Las familias de los estudiantes llegaron al Zócalo capitalino minutos después de las 18 horas, 6 de la tarde. En el lugar subieron a un templete desde donde agradecieron a los cientos de estudiantes de otras normales rurales del país que esta tarde se sumaron a la protesta. Emiliano Navarrete, padre de uno de los estudiantes, agradeció a los estudiantes de normales rurales del país que a 8 años siguen protestando por justicia para sus compañeros. El hombre dijo estar decepcionado porque aunque reconoció que el gobierno de López Obrador obtuvo avances, todo se vino atrás cuando se tocó al ejército.
A 8 años no tenemos nada. Lamentó que cuando el presidente conoció de la decisión del fiscal Hertz Manero, solo culpó a los jueces. Pero ellos, ¿qué están haciendo? Solo se echan la bolita. Pero nadie se hace responsable. Las familias se reconocieron que continúan en la búsqueda de justicia gracias al respaldo de cientos de estudiantes de escuelas normales del país, quienes hoy marcharon junto a ellos y corearon consignas. La normal de Ayotzinapa tiene 43 butacas esperando, exclamó uno de los voceros de la escuela rural, quien se cuestionó junto a sus compañeros por qué no hay una investigación en contra de Peña Nieto, por qué no han extraditado a Tomás Herón. La lucha por el caso Ayotzinapa abraza otras exigencias. Desde esta tarde, mientras decenas de personas marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo, manifestantes escribieron en las bardas de metal colocadas para resguardar los edificios de la Avenida 5 de Mayo, exigencias para localizar a hombres, mujeres desaparecidos en todo el país. Somos nietos del 68 y hermanos de los 43 de Ayotzinapa, recordó un vocero de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. ¿Cómo la normal de Ayotzinapa no va a estar enojada? ¿Cómo no va a salir a las calles a protestar? Porque solo critican a la normal por sus actividades. ¿Por qué no criticar al gobierno por sus mentiras? Agregó. Sus exigencias fueron respaldadas por decenas de jóvenes que levantaron sus puños y reclamo, entre gritos, justicia, justicia, como lo hacen desde hace 8 años las familias de Ayotzinapa. Damas y caballeros, para la reflexión, es probable que esto se convierta en el sentido de impunidad en otro 68, en el que los culpables se vayan de este mundo por la edad y sin pagar por sus crímenes, sin un castigo tanto a militares como a autoridades civiles que ordenaron esta represión, que ordenaron su encubrimiento y que siguen respaldando a las Fuerzas Armadas, entre ellas López Obrador. Sin más, finalizamos este programa. Que tengan muy bonita semana, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud. Nos vemos.